Buenas tardes, damos un cordial saludo desde Lagunillas a todos nuestros queridos amigos y también a nuestros hermanos. Quisiera compartir con ustedes una porción que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, comenzando en el versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos, para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor, y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Hasta aquí estará bien, esperando que el Señor bendiga su santa palabra. Bueno, como usted ha notado en la lectura, esta historia trata de un milagro que realizó el Señor Jesucristo. Algunas Biblias le ponen el título a este milagro: el hombre de la mano seca. Y quisiera, con la ayuda del Señor, notar algunas cosas, algunos puntos de los tres personajes que uno encuentra en este milagro. Allí está el primer personaje, es aquel hombre que tenía la enfermedad, el hombre que tenía la mano seca. El segundo personaje es el Señor Jesucristo, quien realiza el milagro. Y los terceros personajes son aquellos fariseos y escribas que estaban allí también observando y eran también enemigos del Señor. Entonces vamos a comenzar con el hombre. Este hombre tenía una enfermedad bastante grave, una enfermedad muy particular. Era su mano derecha que estaba seca. Esta enfermedad en realidad consistía en una deformidad que él tenía. Anatómicamente su cuerpo estaba alterado. Tenía esa extremidad derecha de su mano, la tenía seca. Uno entiende que el diseño original del cuerpo humano no es así, pero este hombre tenía ese gran defecto, esa gran enfermedad. Su mano estaba deformada, se le había secado. Y quisiera considerar esto o aplicar esto al ser humano en su pecado. El ser humano en el pecado también se ha deformado. Cuando Dios hizo al hombre, a Adán, el primer hombre, y a Eva, Él no lo hizo con el pecado. El diseño original no era un ser humano pecador, era inocente, pero el hombre cayó en el pecado e inmediatamente allí entró, de allí en adelante, en una nueva etapa. El hombre comenzó a vivir por las generaciones siguientes en el pecado. Y así el carácter del hombre se ha deformado cada día más, amigo. Estamos viviendo en unos días cuando los seres humanos a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo.
Ese no era el diseño original. Todos los esquemas de pensamiento, las formas de actuar del ser humano son totalmente contrarias al diseño. Ha sufrido una transformación, una deformidad en su carácter. Y eso nos encierra a todos, amigos. Todos los seres humanos somos pecadores. Todos tenemos esa enfermedad, no en una mano, sino una enfermedad aún peor, una enfermedad que va en el corazón, llamada el pecado. Y estamos en esa triste condición, en esa triste situación, al igual que este hombre. Pero en segundo lugar, aquella enfermedad también generaba una inutilidad en la vida de aquel pobre hombre. Trate de imaginar por un momento cómo sería la vida de aquel hombre. Todas sus esferas se veían afectadas por esa enfermedad. En aquellos tiempos los trabajos eran manuales, no existían computadoras que hicieran el trabajo. Todas las personas debían usar sus manos. Quizás aquel hombre iba a algún lugar a pedir trabajo y se lo negaban. Y en su familia también tendría ese problema. Toda su actividad, todo su potencial se veía indudablemente limitado por esta terrible enfermedad. Le causaba una inutilidad en toda su vida, en toda su actividad. Bueno, estimado oyente, asimismo es el ser humano en el pecado. Muchas personas quieren y han tratado de agradar a Dios a su manera, o de servir a Dios a su manera. Pero ¿sabe qué dice la Biblia, amigo? Que todo lo que el hombre haga, todas sus obras, cuando el hombre está aún en su pecado, dice la Biblia que son trapos de inmundicia delante de Dios. En otras palabras, no vale nada. Una persona no puede agradar a Dios en el pecado. Vamos a decir respetuosamente, el ser humano en el pecado está inutilizado delante de Dios. Ahora usted dirá, oye, pero yo he tenido muchos logros en mi vida profesional, en mi vida laboral o en mi vida familiar, ¿verdad? Puede ser que sí, amigo, pero la pregunta es, en el área espiritual, ¿cómo está su vida? ¿Qué está generando para Dios? ¿Le está agradando espiritualmente? ¿Está siendo útil? Mire, amigo, usted y todas las personas podrían ser de gran ayuda, podrían ser un hombre o una mujer de un alto potencial para Dios, pero el pecado le impide servirle a Dios. El pecado te limita, amigo, y usted necesita ser sanado, ser curado de la terrible enfermedad del pecado. Yo conozco a un hombre que tiene problemas serios con el alcohol, con el alcoholismo, y él me decía que él le gustaría servirle a Dios, a él le gustaría cambiar de vida, ser útil para Dios, agradarle a Dios. Y yo tuve que decirle que en el pecado él no iba a lograr eso jamás. Y aquel hombre hasta el día de hoy sigue luchando con ese vicio. Amigo, no te quedes en el pecado, no te quedes con esa enfermedad, con esa limitación. Usted necesita resolver ese problema tan serio del pecado. Pero en tercer lugar vemos que aquella enfermedad se podía disimular. Fíjese bien que aquel hombre entró en la sinagoga en el día de reposo. Él estaba en el culto, vamos a decirlo así, ¿verdad? Él podría tener su mano metida en el bolsillo y nadie se daba cuenta, nadie podía
percibir el defecto que él tenía. O quizás aquel hombre podía usar unos guantes y nadie iba a notar que una de sus manos tenía ese gran problema, ese gran defecto. En otras palabras, era una enfermedad que si aquel hombre quería, la podía ocultar, la podía disimular. Esto mismo sucede, estimado amigo, con el pecado también. ¿Cuántas personas no tratan de ocultar la enfermedad del pecado? No le hacen frente, no llegan ante Dios reconociendo que realmente esa enfermedad está allí en lo más profundo del corazón. Estoy pensando, por ejemplo, en hijos de padres cristianos. Uno los ve tranquilamente en el culto. De hecho, su vida, su conducta podría hasta confundirse con la de un creyente. Son personas muy sanas, usted no los ve que tienen un vicio, usted no los ve en malos pasos. Socialmente hablando y moralmente hablando pueden ser personas muy sanas, pero, estimado amigo, eso no quita el hecho de que la enfermedad sigue en el corazón. Puede ser, amigo, que uno pueda engañar al ojo humano. Puede ser que uno pase desapercibido ante los hombres, pero ¿quién es aquel que puede engañar al ojo de Dios? Mire, amigo, Dios mira en lo más profundo de tu alma, en lo más profundo de tu corazón, y Dios sí va a ver lo que hay allí. Allí está esa enfermedad, ese asunto no resuelto, el asunto del pecado. Me ha impresionado grandemente, pues, que el hombre estaba sentado muy tranquilamente allá en la sinagoga. Él estaba en su culto, tranquilo, ¿verdad? ¿Cuántas personas, digo con mucho temor y respeto, pero cuántas personas se sienten tranquilas solamente con asistir a un culto? Y uno habla con ellos y ellos dicen, bueno, pero yo ya estoy asistiendo al culto. Sí, amigo, eso está muy bien, pero no es suficiente para ser salvo. El hecho de que usted asista a un culto, escuche una predicación, eso no le va a quitar la enfermedad del pecado. Usted necesita, al igual que este hombre, acudir al Señor Jesucristo, confesarle sus pecados, tener un encuentro personal con Él, para que Él le pueda perdonar y salvar. Entonces, una enfermedad que se podía simular, sin embargo, seguía estando allí presente esa enfermedad. Ahora quiero considerar tres cosas del Señor Jesucristo, tres cosas que el Señor hizo en este milagro. En primer lugar, uno ve que el Señor Jesucristo hace una apelación. En el versículo 8, Él le dice al hombre, levántate y ponte en medio. En otras palabras, el Señor está apelando, está señalando, está llamando la atención de aquel hombre. Él estaba tranquilo, sentado, pero el Señor le busca, el Señor le llama. Y así es, amigo, con el ser humano hoy en día también. Es el Señor siempre el que da el primer paso. Es el Señor el que está interesado, el que de una y otra manera busca al hombre, le llama, le habla por un tratado, por una predicación, por algún mensaje. De muchas maneras Dios te ha estado buscando, amigo. Dios ha dado el primer paso y Dios está esperando hasta hoy que usted pueda, al igual que este hombre, obedecer a su llamado. Es interesante que hay otros milagros donde es la persona necesitada quien busca al Señor. Por ejemplo, cuando se murió la hija de Jairo,
fue aquel padre quien fue y buscó al Señor. Cuando la muerte de Lázaro, cuando él estaba enfermo, sus hermanas, ante la necesidad, mandan a buscar al Señor, y así hay muchos otros ejemplos de personas que ante su propia necesidad buscan al Señor. Pero en este milagro no es el hombre de la mano seca quien busca al Señor, sino es el Señor el que da el primer paso. ¿Qué es esto tan amoroso? Si hay uno, amigo, que le ama de todo corazón, que está interesado en tu alma, ese es el Señor Jesucristo. Entonces, Él llama a aquel hombre, Él le busca, Él lo manda a llamar al centro. Pero, en segundo lugar, uno ve que el Señor también hace una exposición del mal que tenía el hombre, porque en el versículo 10 el Señor no solamente lo llama y lo pone en medio de la gente, en medio de la multitud, sino que el Señor le dice: extiende tu mano. Uno no duda que el Señor tenía el poder para salvar o para sanar la enfermedad de aquel hombre sin necesidad de llamarlo al centro y de que él mostrara su mano. Pero uno se pregunta entonces, ¿por qué el Señor quiso que el hombre mostrara su mano? Bueno, estimado oyente y amigo, Dios quiere que usted le confiese sus pecados, que usted reconozca el mal que hay en su propia vida, en su propio corazón. Mire, amigo, que no siga como si fuera haciéndose de la vista gorda, que no siga ocultando ese mal, ese pecado, esa enfermedad tan grave. No, amigo, Dios quiere que usted exponga ese pecado ante Él, que reconozca que eres un pecador, que le confiese que eres un pecador. Señor, aquí estoy yo, soy un pecador, soy una pecadora que necesita salvación, necesita la salvación de manera urgente, de manera que el Señor Dios está muy interesado en eso, amigo, en que usted acuda a Él, le abra su corazón, se confiese no ante los hombres, sino ante Dios. Es un asunto personal, solamente usted con Dios a solas, hablando de ese mal, pidiéndole perdón, de manera que Él pueda sanarle. Entonces el Señor, luego que hace esa exposición, todas aquellas personas quedarían asombradas de ver la mano tan deformada del hombre, pero allí estaba el hombre valientemente. Él obedeció al pie de la letra lo que el Señor le mandó, y vemos inmediatamente que entonces el Señor Jesucristo hace en tercer lugar la sanación. Fue una sanación completa, dice el versículo 10 al final, y su mano fue restaurada. No fue algo, una recuperación lenta, progresiva, que aquella mano se le fue mejorando. No, fue algo instantáneo y fue algo total. Dios tiene el poder, amigo, de dar la sanación de tu alma en el mismo instante que usted acuda a Él y le confiese sus pecados. Pero algo interesante, el Señor Jesucristo, o dice la palabra del Señor Jesucristo en Isaías 53:4, dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahora, ¿dónde ocurrió eso, amigo? Eso ocurrió en la cruz, en el Calvario. ¿Sabe usted por qué el Señor Jesucristo hoy en día tiene el poder de salvar un alma? Bueno, amigo, porque
Él tuvo que pagar un precio muy alto en la cruz, en el Calvario. Quizás para este hombre no fue un gran esfuerzo lo que él tenía que hacer. Él solamente debía extender su mano y él debía confiar plenamente en el Señor. Pero el resto del milagro, el resto de la obra maravillosa la efectuó fue el poder del Señor Jesucristo. Asimismo es hoy en día, amigo. Mire, el pecador, el ser humano en su pecado, no debe de hacer absolutamente nada, solo acudir a Cristo, confiar en Él. ¿Sabe por qué, amigo? Porque ya Él pagó el alto precio de morir en la cruz, en el Calvario, a nuestro favor. El Señor sufrió, el Señor lo dio todo, su propia vida, para salvarnos a nosotros. ¿Qué va a hacer usted, amigo, ante semejante realidad? Allí está el Señor hoy nuevamente haciendo un llamado a tu corazón, exponiendo ante ti la salvación que Él te puede dar, pero la decisión es tuya. Y quisiera finalizar con unas breves consideraciones de aquellos enemigos, de aquellos fariseos y escribas que estaban presentes. En primer lugar, en el versículo 7 dice: y le acechaban los escribas y los fariseos. Aquellas personas estaban allí, esos enemigos del Señor, acechando, vigilando, a ver qué iba a hacer el Señor Jesucristo. Y quisiera aplicar esto al enemigo de nuestras almas, llamado el diablo. Mire, hay uno que no se duerme, amigo. Hay uno que está día y noche pendiente para obstaculizar el camino para que usted no sea salvo. ¿Cuántas personas tienen el interés de creer? No sé si ese sea su caso. Sienten que el Evangelio es la verdad, están convencidos, están al punto de dar el paso, pero allí está la voz del diablo susurrando: oye, usted es muy joven, déjalo para mañana, o no se meta a evangélico, y tantas cosas, ¿verdad? Aún no hace muchos días atrás estábamos con un familiar en un domingo escuchando un culto, una grabación de un culto de predicación, aprovechando que estaba ese familiar que no era salvo. Y en días anteriores no había habido interrupción, pero ese día llegaba visita a la casa y se interrumpía el culto. Al ratico volvió a llegar otra persona, y así muchos obstáculos. Uno ve que el diablo está acechando para que el ser humano no dé el paso decisivo de aceptar al Señor Jesucristo. En segundo lugar, vemos el desprecio de aquellos enemigos. Aquellos enemigos no estaban realmente interesados en el bienestar de aquel pobre hombre. En el versículo 7, uno ve que ellos estaban acechando para ver si el Señor le iba a sanar en el día de reposo. Y por el versículo 11, como finaliza la historia, dice: y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Ellos no estaban felices con aquel gran milagro. En otras palabras, no le interesaba en lo absoluto el bienestar de aquel hombre. Mire, amigo, así mismo es el diablo. El diablo le va a ofrecer a usted muchas cosas aparentemente buenas. Le va a poner el mundo por delante, el mundo brillando, tantos atractivos, pero no es porque el diablo le ama, amigo. En lo absoluto, la Biblia dice que el enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Amigo, aquel que le sirve al diablo
Él le va a pagar con el infierno. Ese es el destino final para todo aquel que toda su vida la pasa bajo las directrices del enemigo y dándole la espalda a Dios. De manera que no vaya usted a pensar que es que el diablo se interesa en usted. Él está interesado es en que tu alma se pierda. Y finalmente vemos el argumento de aquellos enemigos. ¿Cuál era en realidad el argumento que ellos presentaban? Bueno, el versículo 7 dice, para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. En otras palabras, ellos estaban diciendo, sí, está bien que lo sane, pero hoy no. Déjalo para mañana, hoy, el día de reposo, el sábado, no. Mejor hágalo mañana u otro día. Y ese mismo argumento es el que usa el diablo hasta el día de hoy. Amigo, el diablo dice, hoy no, déjalo para mañana. Sí, el evangelio es la verdad. Usted necesita aceptar a Cristo, pero todavía no lo haga. Déjalo para después. Estimado oyente, muchas personas han pasado al infierno pensando que van a tener más tiempo. Pero la Biblia dice, el tiempo aceptable y el día de salvación es hoy mismo. De manera que le invitamos a que usted, al igual que este hombre, pueda acudir a Cristo, confesarle sus pecados y pueda experimentar la sanación completa de tu alma. Que el Señor le ayude y Él bendiga su palabra.